Hello, everyone. Welcome. Thank you for coming and thank you for joining to your class for today. Well, here we go to a new week and we have a new versicle for this time. And this versicle is part of the Our Father praying. Well, it's going to be the piece number 4 because we already know that three first pieces. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Well, we know that. But here we go to the next one. And the next sentences we're going to find in Matthew 6:12. Matthew 6:12 say to us, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. One more time, Matthew 6:12, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. This is the New International Version, and the value for this week is going to be forgive us, forgive us. Bueno, bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando una semana más de actividades con el nuevo versículo. A la fecha hemos visto ya 3 partes de la oración del Padre Nuestro y hemos dicho que esto es como un modelo de oración. Como modelo de oración tiene muchos elementos que hay que ir discutiendo y solo se pueden ver a profundidad cuando se analiza verse by verse, verso por verso. Hoy vamos a el number 12 del chapter 6. Hay varias cosas que vamos a comentar de este versículo y como estamos iniciando la semana, pues vamos a retomarlas y vamos a irlas viendo el resto de la semana. Pero es interesante ver que en español nos dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nótese que perdónanos y perdonamos estarían en presente simple. Es el verbo perdonar, ¿verdad? Y está hablando de acciones como que ocurriesen simultáneamente en el mismo momento. Es decir, Dios nos perdona cuando nosotros perdonamos. Algo así podríamos ver. Y pareciese que es algo en el presente simple. Cuando vamos al inglés, vamos a encontrar una pequeña pero gran diferencia en tiempos verbales. Y es que nos dice, and forgive us our debts. Vaya, hasta aquí diríamos que es lo mismo. Perdónanos nuestras deudas. Y luego dice, as we also have. Y dice, have forgiven our debtors. Have forgiven our. Have forgiven. We have forgiven. Si tomamos esas partes, estaríamos en presencia de lo que se conoce como un presente perfecto, un present perfect. Es decir, tenemos un presente simple en esta oración y aquí tenemos un presente perfecto, un present perfect. ¿Qué significa eso? Sí, los dos son presentes, pero esta oración, o por lo menos la New International Version, nos lo plantea así. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces, nótese que no es perdonamos, es hemos perdonado. Es decir, esta idea de acá nos hace pensar que son dos acciones que ocurren como en el mismo momento o at the same time. En el mismo momento perdonamos y Dios nos perdona, pero esta de acá nos hace pensar algo diferente. Nos hace pensar que la iniciativa del perdón debe de nacer primero en nosotros, para que luego Dios nos perdone. Bien, esa es una de las cosas importantes. Otra es que, miren, vuelven a aparecer estos pronombres, our, nuestro, our, nuevamente. Our debts, nuestras deudas, our debtors, nuestros deudores. Entonces, vean cómo en la oración del Padre Nuestro, en Our Father Praying, aparece mucho esta palabra, our. Y ya vimos la semana pasada, hicimos un pequeño análisis fonético y decíamos que esto jamás va a sonar a our. Suena a our. Es con un diptongo AU que debemos de comenzar. Bueno, para cerrar, hoy debemos de ir a ver la palabra en cuestión. Y aquí voy a insistir, ¿por qué preferir el International Phonetic Alphabet sobre otros sistemas de transcripción fonética? El que está aquí ahorita puesto, miren, el que siempre se pone con estos, como llavecitas o corchetes,
es el phonetic respelling. ¿Qué es el phonetic respelling? Es un sistema de escritura del sonido que utiliza las letras del alfabeto tradicional para representar los sonidos. Entonces, nótese aquí un par de cuestiones. Nos están diciendo que esta es una palabra, realmente es una palabra compuesta de dos. Está compuesta de for, que es una preposición, y give, que es el verbo que vimos dar, lo vimos la semana pasada, give us, veíamos. Hoy es forgive us. Se parecen bastante, pero cambia por esta palabra que está acá. Ahora, el phonetic respelling nos dice que esta O se pronuncia como una E del español. Entonces nos dice que esto sería como fur, como decir fur, algo así, como fe, y la E, fur. Y nos dice que esta I, pues se pronuncia como una I. Entonces, como give. Ahí es donde está el problema. Y es que esto no es una E realmente, y esto no es una I, así como tal, sino que son sonidos específicos del inglés. Por eso es que cuando vemos el IPA, el International Phonetic Alphabet, aquí cambia la cosa. Y aquí el International Phonetic Alphabet nos dice, mire, esto es un schwa, no es una E, es no es es Por eso es que debe sonar a bird. Y esta nos dice, no es como una I, porque la I es larga. Esta es una I, I, es I corta del inglés. Forgive, forgive, forgive. Bueno, de este, como es un verbo, miren, se desprenden todas sus formas verbales. Y aquí es donde entendemos mejor lo que les estaba explicando al principio. Forgive es la infinitive form o la forma infinitiva. Es decir, esto es lo que agarramos para el simple present. Si digo con los for fantastic, I forgive, you forgive, we forgive, they forgive. Con los for fantastic. Pero si fuera un he, un she o un it, debemos de agregarle acá, ya sabemos la S. She forgive, he forgives. Ahora, forgave, esta de acá. En el caso de forgave, estamos en presencia de lo que vendría siendo el pasado simple, el past simple. Este sería el pasado simple, ¿verdad? Para ese. Entonces, como pasado simple, forgave es irregular. Por eso cambia su forma de give a gave, la terminación. Forgiven es el past participle o pasado participio, que lo acabamos de estar viendo ahí donde aparece a la par del auxiliar have forgiven. Y tenemos forgiving, que es el ing, la versión de lo que se conoce como el presente participio. Todas estas son formas verbales. Ahora, la definición de forgive es interesante, ya que nos dice que forgive significa to grant. ¿Se recuerdan que veíamos esta palabra en una versión de la semana pasada del versículo 11? Grant. Y decíamos que era conceder. Y miren, aparece pardon, como conceder perdón. Pero quiero hacer notar, se usa este término para definir forgive, porque de hecho forgive significa perdón, perdonar. Entonces, aquí el diccionario recurre a un sinónimo proveniente del francés, una palabra francófona, eh, para definir la palabra en inglés. Bien. Perdón, sería como conceder perdón o remission. Remisión, dice, de una offense o una debt, de una ofensa o de una deuda. Absolve puede ser traducido también como absolver o sinónimo de absolver. Luego nos dice to give up all claim on a cannot remit. Esto es decirle a alguien que no debe nada. O sea, saldar una deuda y decirle, mira, ya no me debes nada. Y la última dice to pardon an offense or a offender. Perdonar una ofensa o a un ofensor. Ahí se parece a esta, pero esta es conceder el perdón a alguien por una ofensa, pero eso es perdonar a alguien que nos ofende. Ahí lo podríamos ver de esa manera. Entonces, cerrando la idea del versículo para esta semana, eh, cuando nosotros hablamos de lo que vendría siendo la palabra forgive us, perdónanos, es porque reconocemos que hemos hecho algo mal. Nadie puede recibir o decir que va a ser perdonado si no ha experimentado la gracia del perdón. Entonces, es importante remarcar aquí cómo esta, por lo menos la versión en inglés, nos deja la idea como
Bueno, si para que Dios me perdone hay una condicionante y es que yo debo de perdonar, de haber perdonado a mis semejantes, a los que me hicieron daño. Y más allá, debo de haberme perdonado a mí mismo por las cosas que yo he hecho mal. De hecho, aunque no lo parezca, esta parte del Our Father tiene que ver mucho con eso de que Jesús nos dijo de cuando le preguntaron, mira, ¿y cuál maestro, Rabí, le preguntaron cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le respondió, bueno, es amarás al Señor tu Dios por todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Parece que en este orden va esto. Debemos perdonar a nuestros prójimos, perdonarnos a nosotros mismos y luego podemos acceder al perdón de Dios. Es decir, alguien que su corazón no ha perdonado, alguien que tiene raíces de amargura o que está guardando resentimientos, no va a poder acceder a la gracia de Dios. Debe de curarse primero a sí mismo para que luego Dios venga y le perdone. Es importante cómo Jesús habló en términos de deudas. Pareciera que esto tiene que ver con, digamos, perdón financiero, porque podemos hablar, por ejemplo, de deudas financieras, deudas morales, deudas espirituales. Nosotros podemos tener con nuestros semejantes deudas morales y deudas espirituales, solo con Dios. Las deudas espirituales son para con Dios. Entonces, Jesús nos dio esa idea, como quien dice, miren, es que el perdón es como cuando ustedes le deben a alguien y les dice, te perdono, no me debes nada, y es borrón y cuenta nueva. Ese es el perdón que Dios busca para nosotros. Well, that's going to be all. Quiero dar unos anuncios antes de comenzar a desarrollar el material de la clase. Esta semana, ¿verdad? Tenemos varias actividades dentro de la escuela. Son actividades evaluativas y también algunos compañeros que están ya a punto de graduarse, ¿verdad? En el mes de diciembre. Se nos vienen algunas fechas importantes en las que nos toca hacer algunas reuniones. Entonces, entre el equipo docente y digamos, el personal administrativo de la escuela. Por esa razón, esta semana vamos a estar recibiendo clases lunes, martes y miércoles. Son los 3 días que vamos a estar recibiendo clases. El día jueves 23 no vamos a tener clases. Entonces, lunes, martes y miércoles, hoy, mañana y pasado, vamos a tener las actividades de clases. El jueves no hay clase y el día viernes 24 vamos a estar haciendo unos laboratorios, ¿verdad? Que nos han pedido de parte de la administración de la escuela que evaluemos a través de un laboratorio en Google Forms. Entonces ustedes van a recibir un link, ese enlace los va a llevar a un cuestionario en Google Forms. ¿De qué es el cuestionario para el caso de ustedes? Bueno, es Simple Present. Sobre todo lo que voy a evaluar en esa parte o lo que va a ser el examen es uso de terceras personas. O sea, que ustedes manejen las reglas de agregarle la S al verbo, de agregarle la ES o de agregarle la IES. En eso se va a enfocar el examen. Entonces, a ustedes les va a aparecer un verbo y le dice, bueno, le va a dar 3 opciones y le dice, bueno, ¿cuál es la correcta? Escoja, choose the correct one. Escoja la correcta. Usted la va a escoger y ahí está. Eso va a estar siendo el día viernes. Ahora, hemos estado hablando, porque en el mensaje que se nos mandó de la administración de la escuela dice que a la hora de la clase, pero hemos estado viendo la posibilidad de hacerlos, de mandar los enlaces a eso de las 5, para que tengan 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la noche por ahí como máximo para poderlo resolver. Por aquellos que a veces tienen problemas que van en el transporte o suceden algunas situaciones que les podrían dar algún tipo de problema, digamos, para conectarse. Bien, así que en esa situación estaríamos, ¿verdad? Para el día viernes. No nos conectamos a Zoom, pero sí vamos a tener lo que sería esa pequeña evaluación. Bueno, cierro entonces ahí ese bloque de anuncios. Eso solo es para esta semana, esos cambios que estamos hablando. Y hoy nos vamos a continuar con lo que viene siendo el Simple Present Tense. Se recuerda que nos habíamos quedado explicando lo que eran las oraciones afirmativas, ya las cubrimos, pero habíamos dicho que para las interrogativas, para las negativas, debíamos utilizar un auxiliary y que el auxiliar para el Simple Present Tense es el verbo do. Entonces, habíamos visto que do sirve para hacer preguntas, pero también nos va a servir cuando le agreguemos not para hacer
eh, negativos, ¿verdad? Para hacer formas negativas. Entonces, tenemos para aquí, how often do you eat spaghetti? How often do you eat spaghetti? Decíamos que esa tiene la peculiaridad de comenzar con una expresión antes del do. Porque podríamos partir de acá, miren, y decir, do you eat spaghetti? Y sería una pregunta, pero con do, que es como, mira, ¿estás comiendo espagueti? Pero con how often la convertimos en una pregunta relacionada a una daily routine. ¿Con qué frecuencia haces esto? How often do you? Y luego lo que querramos preguntar. How often do you? ¿Con qué frecuencia haces esto? Habíamos visto también la de Does your brother get up early? Nuevamente, volvemos a ver una pregunta. Esta se inicia con does, pero es porque estamos hablando de un brother, your brother, que significa tu hermano. Es un he. Tu hermano se levanta temprano. Esta es ya una oración negativa y dice, we do not have much free time. Nosotros no tenemos. El no tenemos sale de acá. Bien, no tenemos mucho tiempo libre. Pero aquí está separado. Lo más común es contractar las negativas. O sea, no decirlo como do not, sino decirlo como don't. Don't. We don't. We don't. We don't. Luego dice, a secretary does not write book. En este caso, nótese que es negativa. Si no fuese negativa, eso no estaría aquí y tendríamos que decir writes con la S. Entonces, hemos dicho que la diferencia acá entre las oraciones negativas, las oraciones interrogativas y las afirmativas es el uso del auxiliar. El auxiliar en inglés nos va a absorber la conjugación. Entonces, si nosotros viniésemos de una oración afirmativa y la quisiéramos pasar a negativa, debemos de usar para terceras personas el does not o doesn't y ya no la S, la S o la IS sobre el verbo. Si dejamos la S aquí, no estamos haciendo como una doble conjugación y pues eso no existe. Es un error gramatical. Ahora, la number 5 nos dice, does Tim like English? Pregunta. Nuevamente, comenzamos con auxiliar, sujeto y luego el complemento. ¿Le gusta a Tim el inglés? La number 6 es otra parecida a la number 1. Se incluye una WH question. Y aquí nos vamos a ir a dar cuenta cuando profundicemos un poco más con la estructura de las preguntas, que nosotros podemos hacer preguntas con do que tienen respuestas como sí y no. Yes, I do. No, I don't. Pero cuando hacemos preguntas con WH question como what, why, when, where, how, es porque preguntamos algo específico. Preguntamos por cosas específicas. What time do you go to school? Estaríamos diciendo, bueno, ¿a qué horas te vas a la escuela? What time do you go to school? Nótese que usamos you y por eso do. Si aquí fuera un he, si fuera un she, tendría que ser does. Luego la number 7 dice, does your dad come early? ¿Viene tu papá a casa temprano? Comienza con does. Number 8. Do children in Australia go to school on Saturdays? ¿Van los niños de Australia a la escuela los Saturdays, los sábados? Y comienza con do. Children, niños, plural. Es como hablar de they. Bueno, luego aquí tenemos los negative form, la estructura, que ya la habíamos adelantado. Pero ahora vamos a ver unos ejemplos. Y aquí me va a servir para aclarar varias cosas. Miren, dice acá. Do you play basketball every Saturday? Do you play basketball every Saturday? Bueno, si esta pregunta se la hacen a este niño que está acá, miren, si se la hacen a él nada más, entonces la pregunta se le diría como, mira, ¿y tú jugás basketball todos los sábados? Si se la hacen a él. Entonces, el contexto nos dice si es el yo singular o el yo plural. Ahora, aquí pensemos, ¿qué tal si la pregunta se les hace a todos, no solo a él? Y les preguntamos a todos, ¿Do you play basketball every Saturday?
Entonces, el you no es ya solo este chico, son todos. Ahí entra el you plural. Les había dicho yo que normalmente cuando vemos textos, páginas web, libros, books, lo que sea, se nos suele poner los pronombres personales como I, you, he, she, it. Y se nos dice, bueno, estos son los singulares. Y luego se ponen eh, you, we y they. Y vuelve a aparecer el you. Y les decía, mire, al final de cuentas, el yo singular y el yo plural viene siendo las mismas reglas, vamos a usar la misma conjugación para ellos, pero lo que nos va a distinguir si estamos hablando de tú o de ustedes o de vosotros es el contexto. El contexto es lo que nos va a decir. Es decir, aquí, si nosotros solo vemos esta oración, no sabemos si la pregunta es al tú o si la pregunta es a ustedes. El contexto no lo dice. Entonces, ¿qué sería el contexto? Decir, bueno, están todos ellos, a todos les hago la pregunta. Entonces, ¿do you play basketball every Saturday? Sería, bueno, ¿ustedes juegan fútbol o básquetbol, lo que sea, todos los sábados? Ah, y ahí van a responder. No, we do not. We do not play basketball every Saturday. O simplemente no, we do not, o no, we don't. No, we don't. Y si fuera cierto, podrían decir yes, we do. Entonces aquí nos introducimos a lo que vamos a conocer como la short answer o respuestas cortas. Cuando nos preguntan con do o con does, podemos dar respuestas cortas. No necesariamente tiene que ser toda una oración. Ahora, cuando se da esto, a veces sucede que si yo lo que quiero es como decirle a la persona, bueno, esto no es así, ¿verdad? Entonces te voy a explicar cómo es. Se acostumbra a hacer lo que está aquí. No, we don't. Podríamos decir, no, we don't. No, no lo hacemos. No, we don't play basketball. No, todos los sábados. ¿Ve? No lo hacemos todos los sábados. ¿Ve? We don't play basketball every Saturday. Bien, pero nótese cómo pasamos de este auxiliar a este con la forma negada. Y nótese cómo se pasa de you a we. Miren, de you a we. Entonces, you singular, you plural, lo vamos a distinguir de acuerdo al contexto de la oración. Ahora, decía que el you plural se los puse como ustedes y como vosotros. Para aquí, para El Salvador, es raro que nosotros dijésemos, y vosotros jugáis. Quizás en las clases de lenguaje y literatura nos pusieron a hacer algo así, a veces a conjugar con el vosotros. Pero sabemos que en la práctica, aquí en El Salvador, no usamos eso y muchos países latinoamericanos tampoco lo utilizan. Son muy pocos los que usan ese pronombre que viene más del castellano. Entonces, cuando veamos el you plural, mejor lo traducimos como ustedes. Para nosotros es más entendible ustedes que el vosotros. Bueno, pero hay una más. La otra tiene que ver con lo que vendría siendo una third person, una tercera persona. Y nótese que comienza con does. Does Mary, is a she, does Mary drink coffee? Y aquí es donde viene la situación. Si nosotros tuviésemos la oración en formato afirmativo, o sea, si esta oración la pusiéramos afirmativa, podríamos decir Mary drinks coffee every morning. Mary drinks coffee every morning. Sería la oración afirmativa. Entonces, nótese ahorita que la estamos viendo en forma de pregunta. La S, miren, desaparece. Si usted le deja la S aquí, está mal. ¿Por qué? Porque la conjugación de esta S la está tomando el auxiliar. Igual si esta fuera negativa. Si le hiciéramos negativa, diríamos algo como lo siguiente. Diríamos, Mary doesn't drink. Mary doesn't drink coffee every morning. Mary doesn't drink coffee every morning. Entonces,
aquí, si vemos las tres oraciones, la afirmativa, ¿ya? Digamos, esta es la afirmativa, esa sería la negative statements, la negativa, y esa sería la question statements. Entonces, los vemos así, nótese cómo cambia para terceras personas. Miren, de drinks, pasamos a drink nada más. Doesn't drink. Y de drinks, pasamos a does drink. Does drink. Cuidado con eso. Cuidado con esto. Mucho ojo. Conjugaciones, terceras personas, afirmativas, las reglas que hemos visto de agregar la S y las demás que le siguen. Vamos ahora a negativas, vamos a interrogativas, eso desaparece y nos concentramos en el auxiliar does para terceras personas. Ahora, con los for fantastic es más sencillo, porque con los for fantastic lo único que tenemos que hacer es agregar do y agregar don't. Y el verbo no se modifica. Entonces, creo que reforzaré la idea. ¿Por qué llamar al I, al you, al we y al they for fantastic? Porque en este tema, en el simple present tense, con esos pronombres personales no tenemos mayores cambios. Yo puedo ir a un diccionario, ¿verdad? Como dictionary.com y agarrar este de acá, el primero es el infinitive. Y así lo voy a usar, así como está escrito, así lo voy a usar con I, you, we o they. Y si lo voy a negar, solo tengo que decir don't. Por ejemplo, en este caso podría decir I don't forgive. Yo no perdono. I don't forgive. You don't forgive. No hay mayores cambios. Entonces, es la característica, digamos, de los cuatro fantásticos, de los four fantastic, que así le hemos puesto, que nos permite no enredarnos mucho. Voy a otra situación para dejar claro esa situación, ese tema. En el español tenemos un montón de terminaciones de acuerdo a los pronombres personales para conjugar los verbos del presente simple. En el inglés solo hay dos formas. O es la forma de los four fantastic o es la forma de las terceras personas. Y no hay más. O sea, en ese sentido diríamos que el tema del simple present tense en cuanto a la forma del verbo, los cambios que se le hace al verbo, es binario. Porque o es para los four fantastic o es la forma para la third person, he, she, and it. Bien, luego tenemos acá lo que vendría siendo la parte que nos menciona respecto de lo que vendría siendo las respuestas a esa pregunta. Dice la pregunta, ¿Does Mary drink coffee every morning? ¿Toma Mary café todas las mañanas? No, she does not. Y she prefers tea. Este es el tipo de oración en donde yo les digo, si decimos que eso no es así, queda en uno, si a mí me hicieron la pregunta, queda en mí decirle a esa persona qué es lo que ocurre en realidad. Porque la pregunta está enfocada, mira, y ella hace esto todas las mañanas, entonces le digo, no, no lo hace hasta aquí, no, no lo hace. Ella prefiere tomar té. Al agregar esta oración, que nótese, tiene la S, está hablando de un she, estamos usando simple present tense, lo que estoy haciendo es que como cortesía, a quien me preguntó, le estoy diciendo las cosas como son, o lo que en realidad ocurre. Así debemos de ver esta situación. Una respuesta short sería no, she doesn't o no, she does. Y yes, she does. Ahora, vamos a explicar un poquito esto, porque miren, yo le llamo las shortest. Vamos a ponerle the shortest. The shortest answer. La respuesta más corta en inglés es decir yes or no. Esto es the shortest answer. Esa es la respuesta más corta. Y miren, si a mí me dicen, ¿Does Mary drink coffee every morning? Yes. No. Son las dos opciones. El problema con esas respuestas se pueden usar. O sea, yo puedo contestar de esta manera, de la forma más corta. Solo decir yes y no. Pero el problema con estas respuestas es que la gente suena como pesada. O sea, usted va a sonar como que no quiere hablar o como que no quería contestar.
Y entonces no se va a oír polite. Su respuesta no va a ser cortés. En muchas movies van a ver ustedes que muchos artistas que están actuando solo dicen yes or no. Y no se ve mal, pero no es lo más apropiado. Porque cuando nos hacen una pregunta en inglés, la short answer, y eso de shortest es invento mío, vean, no es que así estén los libros. Los libros le llaman short, así le dicen short answer, una respuesta corta, así dicen los libros, es una short answer. Pero yo me he inventado lo del superlativo para decir, mire, es que hay una forma todavía más corta que esa, que es solo decir yes or no. Y repito, se puede, porque de poderse se puede. Pero el problema es que se nos dice, mire, en inglés usted tiene que decir para esta pregunta, yes, she does, yes, she does, o puede decir que no, vea, dependiendo de la realidad. No, she doesn't. Pero el problema está aquí. ¿Por qué el auxiliar? Bueno, ya explicamos por qué es necesario el auxiliar. Pero, ¿qué significa el yes, el she does y el she doesn't? Porque el yes y el no ya sabemos que sí. Pero, ¿qué significa lo otro? Debe de ponerse en un contexto. El verbo does significa hacer, do and does. Entonces, una forma de traducir esto es como que contestásemos así. Does Mary drink coffee every morning? Yes, she does. Sí, lo hace. ¿Qué es lo que hace? Lo que me preguntaste. Entonces, eso significa el she does o el I do. Yes, I do. Hey, sí, lo hago. Lo que me preguntaste, yes, I do. Eh, de la misma manera debemos de entender el she doesn't. Ya sabemos que no, pero ¿qué es el she doesn't? Ah, no lo hace. No hace ¿qué? La acción que me preguntaste. Entonces, en cierta manera, el verbo auxiliar nos ayuda a evitar como ser redundantes, porque si lo pensásemos en español y contestásemos de esa manera, podría decir, no, ella no toma, bien, no, ella no toma, bien, no, no bebe, no toma o no bebe café, bien, no, ella no bebe, no, ella no toma, decimos nosotros. O podríamos decir, sí, ella toma, bien, sí, ella toma. Pensemos en otro verbo, digamos que no es la pregunta con drink. Veamos, does Mary read the Bible? Esa es la pregunta. ¿Lee Mary la Biblia? Esa sería la pregunta. ¿Lee Mary la Biblia? Entonces, ¿qué diríamos? Yes, she does. Sí lo hace. No, she doesn't. No lo hace. Pero en español nosotros acostumbramos a decir, si contestamos de esa manera, ¿lee ella la Biblia? Sí la lee. Bien. O no, no la lee. Entonces, metemos el verbo, si quisiéramos responder un poquito más de sí y no, metemos el verbo con el que nos preguntaron. Eso lo hacemos en español. En inglés no hay necesidad de eso, porque con el auxiliar do y con el auxiliar does ya está implícito el verbo. Bien. Y por eso es que lo traducimos a veces en español como hacer o no hacer. Pero en realidad, cuando nos dicen, does Mary read the Bible? Y le decimos, yes, she does, decimos decir, sí la lee en inglés. Aunque aquí no esté el verbo read, pero está implícito acá. Entonces, este tipo de cosas son las que a veces debemos de comprender, porque hay una razón de por qué se dicen estas cosas en la short answer. Y luego podríamos decir que hay un tercer tipo de respuesta, que vamos a llamarla o bautizarla como the long answer. ¿Qué es la long answer? Es como la que está ahí. Por ejemplo, si fuese afirmativa, podríamos decir yes, o sea, este lleva en medio la respuesta corta. Yes, she does. Sí lo hace, sí toma, diríamos en español. Yes, she does, sí, sí bebe café. Pero ahora completamos y le decimos, she loves coffee. She loves coffee. Es un comentario aparte. Estamos diciendo, a ella le encanta el café. Entonces me dice alguien, does Mary drink coffee every morning?
Yes, she does. She loves coffee. Mira, esa mujer está loca por el café. Entonces, se agrega algo más. Por eso las llamamos long answer. Si fuera negativa, podría ser como lo que está ahí, ¿verdad? No, no, she doesn't. No, she doesn't. No lo hace. No, she doesn't. Y podríamos decir, ¿verdad? She, así como está ahí, prefers tea. Bien. Tomemos esa de ejemplo. Ella prefiere el té. She prefers tea. Entonces, esas son long answer. ¿Qué quiere decir esto? Que en el English podemos contestar de diversas maneras a preguntas con do o con does. Podemos hacer the shortest, lo más corto, the shortest answer. ¿Qué sería eso? Solo decir sí y no. Pero ya dijimos, podría pensar quien pregunta que no tenemos ganas de conversar, que estamos molestos, que estamos enojados, o en el peor de los casos, ¿verdad? Que somos o como arrogantes o petulantes, ¿verdad? Porque solo dijimos sí y no. Bien. Entonces, luego están the short answer, que son las que se reconocen más y que diríamos son las más apropiadas para la respuesta corta. Y ya explicamos que agregar el do o el does en estas, si la respuesta es yes, o el don't o el doesn't, es para confirmar la acción, ¿ya? Para reafirmar lo que se me preguntó. Ese es el uso que se le da en el inglés. Y podríamos tener long answer. Las respuestas cortas involucran la short answer más una oración adicional. Y nótese que en este tema que estamos viendo ahorita, esa oración adicional es una oración en simple present tense, pero es una affirmative, es afirmativa. Por eso hemos puesto loves, prefers, con las letras S para indicar que estamos en simple present tense. Wow. Bueno, con esto creo que terminaríamos la explicación de esta noche. Antes de retirarnos, ¿verdad? Para los que no estuvieron, recordarles que el día viernes tenemos una pequeña evaluación. Va a ser de las reglas del uso de las terceras personas y que esta semana nos vamos a estar conectando a clases lunes, martes y miércoles. Jueves no habrán clase y el día viernes no va a haber enlace de Zoom, pero sí van a recibir un enlace para un Google Form para un examen. Well, everybody, time is over. Thank you for coming. Thank you for staying with me. I wait you for tomorrow class. Goodbye. Bye, Maybe. teacher. Bye, Goodbye, teacher. teacher. Thank Good you. night, teacher. Bye, teacher. Goodbye. Bye, teacher. Goodbye, everybody. Thank you Good so night. much. Have a good one. Goodbye.